Buenos días, apreciados estudiantes. La Unidad Educativa Particular a Distancia le da una cordial bienvenida a esta nueva tutoría en la asignatura de Física para los primeros de bachillerato, Ciencias, Contabilidad e Informática. Pero no antes de dejarle un pequeño mensaje de optimismo, de aliento, de seguir adelante, no desmayar día a día para llegar al éxito, ¿no? Cuando un hombre sabe a dónde va, el mundo entero se aparta para dejarle paso. El tema que vamos a ver es sobre las leyes de Newton, o también llamada la dinámica, el estudio dinámica. Primera ley de Newton, lo que corresponde a la inercia, la segunda la fuerza, la tercera ley de acción y reacción. Como ustedes saben, este científico, como hemos visto también, hizo aportes en el estudio de la física. Las fuerzas son acciones capaces de modificar un estado de reposo o de movimiento. Es decir, toda aplicación de fuerza puede modificar, son capaces de modificar el estado, sea este que esté en reposo o en movimiento un determinado cuerpo, ¿no? Existe relación entre las fuerzas y el movimiento. Entonces, este es el objetivo de estudio de esta parte de la física que la llamaremos la dinámica. La dinámica. ¿Qué se ocupa la dinámica? En determinar la clase de movimiento, descubrir qué fuerzas están presentes en ese tipo de cuerpo o en que sea en movimiento indicado, ¿no? El núcleo central de la dinámica lo constituyen las leyes de Newton. Ya indiqué anteriormente cuáles eran, ¿no? En este caso la ley de la inercia, ley fundamental de la dinámica y la ley de la acción y reacción. Como tú estás viendo en la imagen de la persona que está aplicándole una fuerza a una pared, siempre va a existir una reacción, ¿no? Y si está en movimiento, también aplicamos lo que tú ves, la fuerza, la tensión, debido al peso, ¿no? La primera ley de Newton, que corresponde a la inercia, respectivamente, por experiencia, sabemos que un cuerpo que está en reposo, se pone en movimiento, tiene que aplicarle una fuerza sobre él. También sabemos que si un cuerpo se mueve con velocidad constante, es necesario aplicarle una fuerza para que se detenga. Todo hay que aplicar fuerzas. Como usted está observando en el caso de estos niños que están en un columpio, ¿no? Respectivamente. Entre más le aplicamos fuerza para impulsarlo en este tipo de juego a este joven, va a haber más desplazamiento y también va a haber una velocidad, ¿no? Pero también podemos decir que también va a existir una aceleración. Aquí tenemos el enunciado de la primera de esta ley de la inercia. Dice: un cuerpo permanece en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él, o bien si la resultante de las fuerzas que actúan es nula. Existen propiedades de la materia en la cambiar de su estado de reposo o de movimiento. Es decir, recibe el nombre de inercia. Puede parecer que esta ley de la inercia hay contradicción con la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque en situaciones normales un cuerpo siempre actúa con alguna fuerza. Por ejemplo, podemos tener con lo que es el peso, el rozamiento, etcétera, ¿no? Sin embargo, en el espacio exterior, alejada de la influencia de planetas y estrellas, una nave espacial mantendrá su movimiento rectilíneo uniforme al no actuar ninguna fuerza sobre ella. Mientras que en la segunda ley de Newton, la ley fundamental de la dinámica, anteriormente en la primera ley que habíamos mencionado, nos decía que le pasa a un cuerpo si sobre él no actúa ninguna fuerza. Ahora bien, ¿qué pasaría a un cuerpo si existe una fuerza resultante que actúa sobre él? La segunda ley de Newton resuelve esta cuestión. Vamos a observar lo que está en este experimento, que corresponde a la aplicación de la fuerza a un carrito, dice ahí en reposo, como está observando. Esta quiere aceleración e inicia un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Fíjate que la aceleración que adquiere depende de la fuerza aplicada.
Si tú aplicas una fuerza aplicada de 25 newton y una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, vas a tener la masa que es de 0,25. Mira que la masa no va a cambiar al hacer la división de la fuerza sobre la aceleración. Lo mismo los 50, 0,50 lo divide para 2, 0,25, 0,75 para 3, y tenemos esos datos, ¿no? Otra parte fundamental de esta segunda ley de Newton, que es igual a la fuerza, masa por aceleración, decimos que la razón entre la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que adquiere el cuerpo. Como consecuencia de dicha fuerza es una constante igual a la masa del cuerpo. Si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante, esta adquiere una aceleración directamente proporcional a la fuerza resultante, siendo la masa del cuerpo la constante de proporcionalidad. Cuando hablamos directamente proporcional, hablamos que estamos multiplicando. Por eso es que fuerza es igual a masa por aceleración. Buenos días, compañeros. Buenos días. Aquí tenemos el ejemplo que vamos a explicar respectivamente, ¿no? Entonces vamos a explicar este ejemplo, el proceso indicado, ¿no? ¿Qué dice el ejemplo? Dice, sobre un trineo de 80 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza constante de 280 newton. Calcula la aceleración adquirida por el trineo, la distancia recorrida en 5 segundos. Esta es la actividad o la evaluación que tú vas a hacer con respecto a el mes o el aporte, respectivamente. Bien, vamos a la explicación del ejemplo, pero antes de mencionar es lo siguiente, ¿no? Siempre lo que corresponde a la fuerza que se le aplica a cualquier fenómeno, objeto, siempre va a aplicarse un tipo de fuerza que representa el newton, que es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es decir, por la aceleración. Esta parte es importante que debemos tomar en cuenta. Al haciendo la lectura anteriormente, respectivamente a este trineo de 80 kilogramos de masa, inicialmente en reposo, se aplica una fuerza constante de 280 newton. Vamos a calcular la aceleración adquirida por el trineo y la distancia recorrida en 5 segundos. Aquí ya tenemos nuestra fórmula, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración. Aquí vamos a despejar, la aceleración es igual a fuerza sobre la masa. Entonces hacemos la operación, que es una simple división, respectivamente. No te olvides reemplazar los datos, como está en el ejemplo, 280. Buenos días, compañeros. 280 newton Buenos días. sobre lo que corresponde a la masa, que es 80 kilogramos. 80 kilogramos. 80 kilogramos. Entonces aquí hacemos lo que correspondiente a división y nos va a salir 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Pero aquí tenemos que tener algo claro, ¿no? Cuando tú ves aquí, este es Newton. Este Newton representa a kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Como mencioné antes, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos eliminar ciertas unidades y nos quede la aceleración sobre lo que corresponde a kilogramos. Yo ya hice la división del número, ¿no? Entonces aquí usted elimina los kilogramos y te va a quedar 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, aquí vamos a encontrar ahora la distancia recorrida en 5 segundos que nos está pidiendo. Entonces aquí hacemos lo siguiente, 1/2 por el valor de la aceleración. No olvidemos que la fórmula que está aquí es la que vamos a utilizar. En este caso es correspondiente a la distancia, ¿no? O el espacio. Y la otra fórmula que ya le indiqué. Pero en este es un pequeño detalle. En el enunciado de la lectura, esta velocidad inicial se hace 0. Entonces, por eso que nos va a quedar 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado.
Entonces reemplazamos la respectiva aceleración, que es 3,5 metros sobre segundo al cuadrado. Como estamos reemplazando por el tiempo, no te olvides que el tiempo es 5 segundos, lo vamos a elevar al cuadrado. 5 segundos, lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Ya? Una vez que nosotros tenemos elevado al cuadrado, yo voy a, en la parte superior voy a ubicar el número que yo le voy a este al cuadrado. Entonces 5 sería 25 segundos al cuadrado. 25 segundos al cuadrado. Esta es la S por si acaso, ¿no? Así que es el número 5. Es el cuadrado, 25 segundos al cuadrado. ¿Qué pasa con estos segundos al cuadrado? Se van a eliminar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Con la calculadora tú solamente multiplicas 1 por 3,5, sería 3,5, lo multiplicas por 25, te va a salir 87,5, lo divides para 2, te da 43,75, que redondeado sale 43,8. 43,8 metros, como está en el ejemplo explicado respectivamente. De esta forma tú tendrás que realizar el aporte. Un solo ejercicio que corresponde a el valor, a la nota de 10 puntos, ¿no? Bien, aquí tenemos la evaluación. Le he cambiado cierta información nada más y es el mismo proceso. Bien, antes de dar las gracias es necesario indicarles nuestras responsabilidades del cancelamiento de nuestras pensiones, puesto que eso nos ayuda también a nosotros como docentes se nos cancele, ¿no? Y gracias por la atención prestada.